Este programa ha sido declarado Programa de Interés Provincial por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Este programa es coproducido por la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a ese. El tema de hoy tiene que ver con la economía, el fallo contra la Argentina por los fondos buitre. Ahora, ¿qué le espera a la Argentina de quién más? Alejandro Roba, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Maribel? ¿Cómo estás? ¿Cuál sería la situación para la Argentina ahora? Bueno, en pocas palabras, la Argentina hace un año y medio viene intentando resolver todos los problemas que nos había dejado el default de la deuda del año 2001. Habíamos encarado un proceso de cerrar algunos temas pendientes y uno de esos temas pendientes que no dependían de nosotros sino de la justicia norteamericana es este tema del juicio de los fondos buitre. Bueno, ahora la resolución da la posibilidad de ingresar a otro terreno, que es el terreno creo más de las resoluciones técnicas y de la política, no tanto del tema judicial porque digamos ya llegamos a este punto. ¿Qué nos espera, Ricardo Delgado? Buenas tardes. Buenas tardes, María Belén. Me parece que el gobierno tiene que actuar rápidamente. Es necesario tomar el tema con profesionalismo, con seriedad, cerrar este capítulo triste de la historia argentina del pasado, que es el tema de la deuda, y encarar hacia adelante una Argentina que sin duda ofrece enormes oportunidades de inversión. Repercusiones en nuestros bolsillos, el del ciudadano común. En instantes los detalles. Avanzamos sobre el tema. Hoy en ese, radiografía de la economía argentina. De la preocupación por el dólar y la inflación, a las suspensiones en las fábricas y del celebrado acuerdo con el Club de París, al revés en Estados Unidos en la puja con los fondos buitres. ¿Cómo puede afectar todo esto a nuestro bolsillo? La economía vive momentos decisivos y hoy conoceremos todas las opiniones. Bueno, y el tema que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner explicó exactamente cuál ha sido la adhesión que han tenido, por supuesto, aquellos que se acogieron a los canjes que presentó el gobierno tanto en el año 2005 como en el 2010, y del 8% que no tuvo adhesión a estos canjes propuestos de reestructuración de la deuda, este fondo buitre, el NML de Paul Singer, es 1%, o sea, 1.500 millones de dólares para pagar al contado el 100%, y si el resto, o sea, el 7% que no se adhirió, entonces también se viniese a realizar juicios, tendríamos que pagar 15.000 millones de dólares de acuerdo con datos oficiales. ¿Quiénes son nuestros invitados hoy? Uno de ellos es Alejandro Roba, economista, integrante de la agrupación La Gran Macro y director de la licenciatura en Economía de la Universidad Nacional de Moreno. Afirma, la economía se iba a recuperar en el segundo semestre, pero ahora entra en un compás de espera. Y me quedo... Bueno, la verdad que nosotros atónita. esperábamos un mejor segundo semestre que este primer semestre, que después de la devaluación eso impactó en forma considerable sobre los salarios y el nivel de consumo interno no era el que se mantuvo durante, por ejemplo, el año pasado. Este tema de la resolución en contra de los fondos buitres lo que hace es retrasar el posible ingreso de la Argentina en los mercados internacionales, por ejemplo, para financiar alguna obra pública o que las empresas pudieran financiarse a tasas razonables. Con lo cual, hasta que este tema no se resuelva, que como decía recién Ricardo, tiene que ser lo antes posible, entre paréntesis, mucha gente va a ganar mucha plata durante estos días. Aquellos que puedan comprar deuda argentina lo van a ganar dinero porque cuando se recupere esto van a poder venderlo a precios mayores. Pero lamentablemente este fallo retrasa la posibilidad de que teníamos de poder tener de tener el frente externo, digamos, resuelto después de años de estar luchando con este tema. Para el ingreso al mercado de capitales, que era lo que se Sí, quería, que era una ventana, menos. es una ventana mayor que tenés para, en el caso de necesitarlo, tomar... Un backup, claro, exactamente. desde ya. ¿Quién es nuestro próximo invitado? Es Ricardo Delgado, economista, director de la consultora analítica y asesor del Frente Renovador. Afirma, no vamos a crecer este semestre. Contundente, ¿no? La declaración. A ver, me parece, María Belén, que el tema de fondo es que sobre una economía que ya venía complicada se introduce este factor externo,
sobre el que la Argentina no ha tenido decisión. Esta es una decisión que ha tomado la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero la verdad que yo no veía un segundo semestre en recuperación. Me parece que ninguno de los factores, ni de oferta ni de demanda, estaban en condiciones de poder permitir esa segunda mitad del año más favorable. Ni los salarios, ni el empleo, ni la oferta. Digo, Brasil con poca demanda, gasto interno frío básicamente por más inflación, implicaban una situación que claramente iba a dejar a la Argentina en una situación de recesión o estancamiento al menos. Y esto me parece que, de vuelta, la resolución más rápida o más lenta también va a hacer que este proceso se atenúe o, de alguna manera, se puedan empezar a ver algunos frutos quizá en la última parte del año. Dos economistas que representan posturas diferentes, uno más cerca del oficialismo y otro que asesora a Massa, ¿no es cierto? O sea, uno de los partidos opositores, pero que coinciden en cuanto a un panorama sombrío a partir de esto para el segundo semestre en nuestro país. Después lo aclaramos con el informe. La economía de nuestro país vive momentos decisivos en temas clave. El cachetazo que llegó de los tribunales de Estados Unidos abre un gran signo de interrogación sobre la deuda, justo después de haber acordado con el Club de París. Estamos iniciando los pasos para realizar un canje de deuda para pagarla en Argentina y bajo ley argentina. Nosotros vamos a tomar los recaudos para poder pagar, pero también vamos a enviar a nuestros abogados a hablar con el juez Griesa. En un año que comenzó con sobresaltos, el gobierno tomó medidas para asistir a los que más lo necesitan, pero las suspensiones en las fábricas reflotaron el fantasma del desempleo después de muchos años. 250 empleados de la fábrica de hamburguesas Patty Quick Food se enteraron que los iban a despedir. La empresa BRF, que es la dueña de Quick Food, la marca Patty, ha decidido cesantear a todo el personal. Nosotros queremos la fuente de trabajo, son 250 familias y queremos seguir trabajando. La inflación es una de las mayores preocupaciones de los argentinos, al igual que el dólar, que siempre genera discusiones por su cotización. De los grandes números al bolsillo de las familias, la economía argentina está en el centro de las miradas. Y como en estas situaciones, y bien aclaraste, hay muchos que se pueden enriquecer, Alejandro, a partir de esta situación. Después la primera mandataria nacional en su discurso también fue muy clara diciendo todos aquellos que se habían beneficiado con el blindaje o el megacanje, siempre hay intermediarios y demás, pero hay algunos que pueden comprar bonos en este momento sin ser buitres. Buitres, aclaramos, son como los buitres que comen la carroña, digamos, o sea, aprovechan a comprar bonos a muy bajo precio, no solamente, digamos, en este caso, cuando va un default, un estado para después esperar un enriquecimiento, digamos, hacer el juicio, muchas veces lo hacen respecto de acciones de empresas, ¿no? También en quiebra. Sí, yo quería un poco matizar lo que habíamos dicho en el otro bloque, tiene que ver con esto. Una cosa es la coyuntura económica, que no es buena para la Argentina, y otra cosa es el fallo, que impacta en esa coyuntura, pero lo que realmente a mí me parece que es la fortaleza de la economía argentina tiene que ver con los fundamentos macroeconómicos de nuestro país. Por ejemplo, la relación que tiene nuestro país entre el PBI y su deuda externa, por ejemplo, mucho más baja que en otros países que están sobreendeudados. Tiene una situación... ¿Cuánto estamos ahora? Y en deuda externa, digamos, menos de un 10%, y en deuda en otros un 40% con la deuda que no sea con organismos públicos. Entonces, me parece que hay que pasar esta situación, pero y la responsabilidad con la que se encara este tema justamente es la resolución que tome nuestro país y que está siendo también seguida por la oposición política, salvo algún que otro... otra posición que está afuera, pero en general yo creo como positivo de esto es que la oposición política está acompañando la decisión del gobierno, está ayudando, bueno, sí. y estamos trabajando con esa misma posición política. ¿Por qué? Porque toda la resolución que uno tome ahora, y que creo que la presidenta lo dijo en su discurso cuando habló de los hijos, de los nietos, va a repercutir en los gobiernos que vengan, y no en la forma que repercutió sobre este gobierno lo que hicieron los gobiernos anteriores. Se pasa a vos, Ricardo, pero quería puntualizar, Alejandro, que en los últimos 10 años hemos escuchado como un discurso de que nos podíamos mover independientemente de los organismos internacionales, ¿no? Y ahora vos dijiste, pero los necesitamos para el ingreso al mercado de capitales, y de hecho este fallo nos condiciona, digamos, para el mismo. ¿Ha cambiado el discurso o ha cambiado en la práctica las cosas a las cuales hay que atender? A ver, la negociación se ha llevado adelante gracias a que se hicieron otras cosas
cosas, por ejemplo, reestructuración de deuda, salida de la órbita del Fondo Monetario Internacional, entonces se llegó a una negociación desde una posición. Los otros países que tuvieron los mismos problemas con los fondos buitres no llegaron ni a la segunda instancia de negociación en la Corte norteamericana. Ah, eso es lo que dice, digamos, el gobierno, que los buitres no quieren La Argentina negociar. ha llegado hasta el final de esa negociación de pie, bueno, y ha tenido una resolución en contrario. Ahora, el discurso no es que cambie, digo, a partir de acá cambia la situación de la Argentina y la negociación ya va a ser o dentro de la justicia norteamericana o una resolución de partes, porque la responsabilidad que es tener que ir, digamos, dejar un gobierno con el menor índice de endeudamiento posible y con la reestructuración de la deuda ordenada, es el punto donde nos queremos parar para dejar este gobierno después de 10, 12 años de gobierno. Ricardo, hizo un resumen más o menos del comportamiento en los últimos años respecto de la deuda. ¿Vos tenés esa mirada u otra? A ver, creo que el gobierno este año llega a la necesidad de restaurar las relaciones financieras internacionales más por necesidad que por decisión propia. Me parece que es bastante obvio. El año pasado se fueron 13.000 millones de dólares de las reservas. Hace 4 años las reservas eran 52.000 millones, llegaron a 28, a algo menos de 28, hoy están en 28.500. Y me parece que el gobierno entendió que no había manera de conseguir dólares para los 2 años largos que faltaban de gestión en diciembre del año pasado. Entonces tomó la decisión de cerrar el acuerdo con el CIADI, con el Club de París. El propio gobierno que expropió, y yo estoy de acuerdo y favorablemente, expropió Repsol y dijo en ese momento el propio ministro de Economía, dijo que no se le iba a pagar un solo peso, ni un solo dólar a Repsol, sino al contrario, Repsol, entre otras cosas, por un famoso informe Mosconi. Sí, levantó el reclamo ante el CIADI también. Por supuesto, terminó pagándole lo que Repsol quería. Me parece que hay que recordar este tipo de cosas. Y me parece que en el caso de los buitres hay mucho show interno. El show interno es relativo, porque obviamente en los Estados Unidos el propio juez Griesa sabe, ya ayer le dijo a los abogados argentinos que no le había gustado la manera en que la presidenta se había expresado. También vale la pena decir que a nadie, en particular a mí, pero a nadie le debería interesar qué dice un juez norteamericano acerca de un asunto interno de otro país, en este caso en Argentina. Me parece no importa que hasta que nos dice que tenemos que pagar de las dos partes. 100% en efectivo. Bueno, exacto. Bueno, ahí estamos. Bueno, pero me parece que ese no es el punto. A ver, yo no creo que el juez Griesa haya actuado porque la Argentina tomó ciertas o transitó ciertos epítetos o lanzó ciertas frases que no han sido felices, sin duda. Claramente, a ver, María Belén, me parece que la Argentina está en un punto de inflexión en donde si no se resuelve antes, y esto yo creo que puede llegar a ser una oportunidad incluso, porque si la Argentina la Corte le hubiese dado el plazo necesario para, por ejemplo, no avanzar en algunas decisiones importantes, creo que esto puede ser una oportunidad para generar condiciones mejores, insisto, hacia final del año y el año 2015. Claro. Estamos todavía en condiciones de tener una transición a diciembre de 2015 que se ordena. Y quiero agregar una voluntad de pago, porque yo estuve el año pasado en Nueva York, cuando fue una de las apelaciones, uno de los tramos del juicio, y cada vez que alguno de los jueces preguntaba algo a los representantes de los fondos buitres respecto de la falta de voluntad de pago en la Argentina, había unas risotadas en la audiencia que nunca me gustaron, pero acá en la Argentina dice queremos pagar, el tema es el cómo, y así lo explicó el ministro de Economía. El juez dijo algo que no coincide, que no quiere empujar al país al default, que no va a provocar un default. Eso es lo que dijo el juez. Estamos iniciando los pasos para realizar un canje de deuda, para pagarla en Argentina y bajo ley argentina. Estamos iniciando los pasos. ¿Se puede? ¿Es viable? Hay un problema de tiempo para hacer eso, ¿no? Porque ¿Cuánto tiempo? Y esto vence el 30 de junio, claro. Y vos necesitas que los tenedores de esos bonos den una resolución favorable, pareciera que no se necesita ley, por lo que dijo el radicalismo ayer, no se necesitaría una ley para esto, pero me parece que es razonable lo que decís. Igual todo lo que
Claro, todo lo que uno está viendo ahora. No es como la reestructuración se pasó por el Congreso tiene justamente la atribución para negociar. Sí, pero ahora hay un marco legal que te daría la posibilidad de hacerlo sin hacerlo. El tema me parece que hoy también se está viendo, la posición argentina es una posición que, digamos, antes de una negociación, con lo cual va a llevar hasta el límite las cosas que tiene que hacer. A mí lo que me preocupa muchísimo es la resolución de Griesa, en el sentido que, por ejemplo, esto que decíamos recién, de que él le molestó el tema de la palabra extorsión por la presidenta. Ahora, todos estos años, los fondos buitre, a través de sus representantes, tienen diarios, han hecho lobby con los diputados norteamericanos, han dicho barbaridades sobre la presidenta, sobre la Argentina, y el juez Griesa nunca dijo que eso era una extorsión o que no se podía hacer. Entonces, me parece que acá la justicia norteamericana en este momento es como si estuviera manejada por el Tea Party norteamericano, lo más retrógrado y poniendo en juicio, en tela de juicio todo el sistema financiero. Ricardo, ¿se puede entrar en default técnico? Sí, por supuesto. A ver, el juez Griesa ayer tomó una medida muy complicada, que es levantó lo que se conoce como el stay, o la medida de no innovar. Claro. Con lo cual, el 30 de junio... Exactamente. Cuando el 30 de junio la Argentina tenga que pagar su deuda, sin esa medida, evidentemente los fondos van a ser embargados. No es que pueden ser, van a ser. Y estamos a días del 30 de junio. Con lo cual, digo, toda la discusión del canje por jurisdicción local, me parece que se vuelve abstracta, porque los plazos son tan cortos que la Argentina antes del 30 de junio va a tener que tomar alguna decisión y llegar a algún tipo de resolución con este fondo, porque sin duda a partir de allí se va a generar, por supuesto de acá al 30 de junio, mucha turbulencia financiera, pero si esto llega a realmente pasar el 30 de junio, la turbulencia financiera va a ser mucho mayor. Y cuando hablo de turbulencia financiera no es un problema de acciones o bonos, sino básicamente del dólar, y eso va a empezar a derramar sobre la actividad real. Los ahorristas en los bancos se pueden asustar y podemos de vuelta tener alguna situación desagradable de las que Argentina conoce bastante. Bueno, a ver, dejando de lado desde ya la voluntad de pago de la Argentina, ¿qué pasa si la Argentina dice yo en estas condiciones no pago? Porque es 100% en efectivo y muy diferente de cómo se hizo con los canjes de 2005 y 2010. Es probable que se utilice, digamos, que el agua no llegue al río, la sangre no llegue al río, y que se haga una negociación porque yo creo que está descartada la posibilidad de que la Argentina no pague. El tema es cómo. Sí. Ahora, también es cierto que la situación macroeconómica de Argentina, por más que esto no se resuelva, se va a resolver, suponemos en este mes o en 20, 25 días, no hay ninguna otra, no hay una sombra sobre la economía argentina que pueda retrotraernos a ninguna otra crisis, ni aún la del 2009, ni aún la del año 2012, con lo cual, digo, yo sacaría todo ese tema de meter miedo a la población de lo que va a pasar, porque creo que va a ser una resolución, y sí, como dice Ricardo, me parece que la resolución va a ser una resolución conjunta entre el gobierno y la oposición política y muchos partidos políticos. Que ya hubo adhesión por el viaje eso le va a dar mucha previsibilidad al futuro, porque lo que está en juego acá no es tanto, digamos, lo que va a pasar en los próximos meses, sino cómo vamos a dejar nosotros, el gobierno de la presidenta, a el próximo gobierno, que bueno, yo espero que sea del Frente para la Victoria. Ricardo a lo mejor tiene otra posición, pero digo, la posibilidad de tener una transición ordenada, que es lo que está buscando la presidenta de la Nación. Claro, igual voluntad de pago hay, y no creo que no se llegue a pagar, sino que el tema es ver el cómo. Pero respecto de lo que vos dijiste, ¿no? De lo que se puede venir. La caída de las ventas del sector automotor hasta el momento motivó unas 12.000 suspensiones, es decir, son 12.000 personas, jefes de familia, que no tienen trabajo por un tiempo. Son operarios que trabajan en las terminales y las autopartistas. Por otra parte, en lo que refiere a los precios, y esto sí es una buena noticia, se anunciaron bajas de hasta el 50% en los importados de Volkswagen y Peugeot. Esto es lo que ya está ocurriendo, ¿no? Pero vos hablabas de lo que puede ocurrir más allá, porque ustedes se refieren también a una falta de recuperación de la economía en el segundo semestre. ¿Se puede agravar esto que escuchamos recién? Sí, claro, por supuesto. A ver, insisto, este es un evento que no estaba contemplado en lo que se venía en el segundo semestre en materia económica, que, insisto, no era una recuperación según nuestra visión. Pero más allá de eso, me parece que el punto de fondo es que el gobierno ya no tiene tiempo para... A ver, cuando hablamos de negociaciones,
el gobierno debería no pagar cash, pero el 100% de lo que es los 1.330 millones de dólares se van a tener que pagar. ¿Pero qué hacemos? ¿Le damos un bono con quita como tuvieron como se hizo nosotros? Con quita no, claro. Ahora, el punto es cuándo se cierra este acuerdo, porque además no nos olvidemos que dentro de este plazo, hasta el 31 de diciembre, existe la famosa cláusula Rufo, que son básicamente los derechos que tienen aquellos que reestructuraron, digamos, en su enorme mayoría, el 93%, la deuda en el 2005 y 2010, y que pueden, como ya han dicho, obviamente, juntando el 25%, pueden reclamar que la Argentina le dé las mismas condiciones que le termina dando, o sea, el pago total, y eso abrir eso lo sería pensé, pero vos sabés que cuando estuve el año pasado en Estados Unidos justamente eran parte del, o sea, parte de los que claro, apoyaban con a nosotros, claro, justamente, al igual que el Bank of New York. Pero ahora se cambiaron, ahora la posición cambia. Por supuesto, a ver, claro, ahora la situación cambia. Sí. Cambia porque dice, a mí me hicieron una quita, claro. me pagan en plazo. Hay que evitar eso, hay que evitar que se abra esa caja de Pandora, porque si se abre esa caja de Pandora... ¿Se puede abrir? Y claro que se puede abrir. Claro que se puede abrir. Entonces hay que ser muy cauto con ese tema también, porque más allá de que haya o no razón acerca de si corresponde o no corresponde, porque está este famoso tema de si es un pago voluntario o no es un pago voluntario. Sí, no es un pago voluntario, claramente. Bueno, después pero lo que pensé vas también, a litigar. Vas a litigar. Claro, porque ellos pueden decir... Cuando litigas, eso, claro. eso te impacta en los precios de los activos, de las acciones, de los bonos de la Argentina. Y eso puede generar, insisto, un ruido innecesario y abrir mucha incertidumbre en una economía que yo coincido con Alejandro, estructuralmente no tiene problemas severos, sí tiene problemas internos, alta inflación, problemas fiscales, problemas sobre todo del sector externo, pero sin duda no es una economía que hoy no esté en condiciones de pagar. Claro, si es voluntario u obligado, pero puede decir, está bien, es obligado, pero entonces te voy a obligar también a pagar esas mismas condiciones a los que le pagas los otros. A mí me gustaría hacer un comentario sobre lo que vimos sobre la situación de la economía argentina actual, ¿no? Por un lado tenemos, por ejemplo, hoy recién mostraban el conflicto que había en Pati con el tema de las suspensiones, pero también es cierto que hace 2 días el sector de la alimentación firmó paritarias por un 37%, con lo cual los empresarios están dispuestos a pagar 37%, con lo cual la situación del empleo en la Argentina no es, digamos, impresionistamente lo que está pasando en el sector automotriz, que sí es preocupante, o en algunas fábricas, algunas autopartes. En términos generales, el tema del empleo se puede complicar si la situación sigue como hasta ahora, por ejemplo, hasta octubre, noviembre. ¿Por qué? Porque los empresarios ahí sí van a empezar a pensar que esto vino para quedarse. Lo que pasó en el año 2012, por ejemplo, que hubo una caída muy importante de la producción, de la actividad, fue que los empresarios como que bancaron eso porque sabían que había una salida. Bueno, y en ese contexto nosotros esperamos que si esto se resuelve, la posibilidad de que que las suspensiones no sean despidos, nos da un margen como para pensar que el empleo va a estar más o menos bien hasta fin de año. Sí. ¿Y qué va a pasar con la inflación de acá a fin de año? Yo creo que la inflación se va a acelerar. Me parece que, a ver, tenemos en el mejor mes de los precios cuidados, de la anécdota de los precios cuidados, digo, porque la verdad que tenemos que decir realmente que esto no es un plan de contención de la inflación, esto es básicamente tratar de contener precios en 200 alimentos o básicamente alimentos y bebidas. En el mejor mes, digo, la inflación fue del 1.4%. Es la inflación que es la mitad de la inflación que en un año tiene Chile, un tercio de la inflación que en un año tiene Brasil. Evidentemente esto no funciona. Esta no es una economía que pueda vivir con inflaciones. Y seguramente en el segundo semestre, por problemas de restricción de oferta sobre todo, uno lo que va a ver es alguna aceleración que va a estar contenida por la menor actividad económica seguro, pero que nos va a poner en un 2% mensual, llegando a fin de año al 37-38% promedio. No es una buena señal. Este va a ser un mal año económico. Y insisto, como esto ya estaba descontado, este evento de los fondos buitre le agrega todavía más incertidumbre y por eso es necesario resolverlo lo antes posible de una manera, a mi juicio, que tiene que ser prudente, responsable, profesional, y evitando, me parece, ahora, epítetos. Yo apelo a que el día de mañana la presidenta no arengue en Rosario, en el festejo del Día de la Bandera, no haga una arenga para el mercado interno, porque eso se va a ver muy mal afuera. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces. Muchas gracias, Alejandro y Ricardo. Gracias por la invitación. Vamos a unos pisos, ya volvemos.
Este programa es coproducido por la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Nos reencontramos el próximo miércoles, como siempre, a las 18:30 por Canal Metro. Muchas gracias. Precios Cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conoce los precios de la canasta. Precios Cuidados. Es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com, porque a los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa, compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación. IOMA, más cerca. Te ofrecemos la más completa cobertura en internación, consultas médicas, odontología, estudios de diagnóstico, prótesis y medicamentos. Libre elección entre los prestadores más jerarquizados de la provincia. IOMA, más cerca. Si ves o sabes algo, llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Brown, pasado, presente y futuro. Almirante Brown, ciudad de las artes y las ideas. En Morón, primer Festival Juvenil Latinoamericano de Cortos Ambientales. Si tenés entre 13 y 35 años, presentá tu propuesta hasta el 29 de agosto. Proyectá tu mirada. Informate en facebook.com/Festival de Cortos Morón o en www.morón.gov.ar. Municipio de Morón. ¿Sabías que en la ciudad ya estamos separando nuestros residuos? En algunos barrios estamos dando los primeros pasos para un tratamiento verde de la basura. Y de a poco se van a sumar todos los barrios. Sumate vos también. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. ¿Tu hijo está de viaje y se quedó sin efectivo? ¿Querés prestarle efectivo a un amigo que vive lejos? ¿Te olvidaste la billetera y necesitas sacar plata del cajero? Banco Provincia presenta Punto Efectivo, un nuevo servicio que te permite extraer dinero de un cajero automático Link sin usar tu tarjeta. Práctico, rápido y seguro. Punto Efectivo. Saca plata sin sacar tu tarjeta. Banco Provincia, de tu lado.